En este video veremos la continuidad uniforme. Una pregunta muy común relacionada con la continuidad uniforme es ¿qué diferencia tiene con la continuidad? ¿Y por qué es tan importante la continuidad uniforme? Seguramente ya tendrás conocimiento sobre la continuidad y el concepto de límite. Dichos conceptos aseguran de manera intuitiva que los puntos de la gráfica de una función están organizados y acomodados uno cerca del otro, por así decirlo. Y no están aventados por ahí al azar. Pero hay veces donde nos interesa tener un mayor control de las funciones para que no tengan comportamientos anómalos. Y la continuidad uniforme nos permite esto precisamente. Antes de la definición formal, me gustaría que quedara bien claro este concepto, así que daré un ejemplo visual. Imagina que tenemos un objeto, el cual en cada instante de tiempo cambia su velocidad. Cuando inicia su movimiento, su velocidad es 0, pero conforme pasa el tiempo, el objeto se mueve más rápido. La velocidad de este objeto es mayor y cada vez mayor. Lo que no nos gustaría es que este objeto tuviera un crecimiento de su velocidad desenfrenado, porque después no podríamos detenerlo. Y la idea de tener un control en el aumento de la velocidad nos permite analizar mejor el comportamiento. Todo esto recuerda probablemente a la derivada, porque pues desde una perspectiva un tanto física, la derivada nos da la razón de cambio en un punto. Si controlamos qué tanto aumenta la velocidad de nuestro objeto, o sea, cuando observamos un fenómeno donde la derivada no cambie tan bruscamente, entonces está controlado el comportamiento. Y bueno, dicho esto, veamos la definición de continuidad uniforme de una función. Una función es uniformemente continua en un conjunto, digamos un conjunto A, si para cualquier epsilon mayor a 0 podemos asignar una delta mayor a 0, tal que para cualesquiera x1 y x2 elementos de nuestro conjunto A, si la distancia entre estos dos elementos x1 y x2 es menor a delta, entonces la distancia entre f de x1 y f de x2 es menor a epsilon. Esta es una definición un tanto confusa al inicio y podríamos decir que es exactamente lo mismo que continuidad. La diferencia está en dónde estamos estudiando la continuidad y la continuidad uniforme. Por un lado, la continuidad está estudiando un punto en específico y qué tan cerca están los puntos de su alrededor. Y naturalmente esto nos lleva a hablar de continuidad de un conjunto, pero esto significa que la función es continua en cada punto del conjunto. Es decir, siempre estamos hablando de un punto donde se es o donde no se es continuo. Por otro lado, la continuidad uniforme se refiere a conjuntos, siempre a conjuntos. Por eso en la definición estoy diciendo que se es uniformemente continuo en un conjunto. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos nuevamente una gráfica y tomemos una distancia epsilon mayor a 0. Ahora preguntémonos lo siguiente. ¿Podemos acomodar la vecindad de tal manera que la gráfica de la función se quede dentro de la vecindad epsilon? La respuesta es afirmativa. La función sí se queda dentro de la vecindad. Y de hecho podemos hacer epsilon tan chiquita como queramos, la función va a estar completamente dentro de la vecindad. Y la gráfica de la función siempre va a estar dentro de la vecindad. El hecho de que podamos tener a toda la gráfica de la función dentro de la vecindad implica que tenemos un buen control sobre la función. Y de acuerdo con la definición que dimos, lo que está pasando es que para cualquier epsilon debemos ver que existe una delta, tal que la gráfica de la función esté contenida en el rectángulo formado por las vecindades. Y recordemos, no estamos estudiando continuidad, no estamos estudiando un punto específico. La vecindad delta puede estar ubicada donde se desee y se debe cumplir que la gráfica de la función esté dentro del rectángulo. Es decir, no se puede salir, no se puede doblar o salir hacia afuera del rectángulo. Veamos un ejemplo donde no se puede hacer uniformemente continuo. Aquí tenemos la función x cuadrada. Vamos a ver que no es uniformemente continua en el conjunto de los números reales. Dicha función sí es continua en los números reales, pero notemos algo. Para la distancia epsilon igual a 1, que es mayor a 0, si damos una delta, una distancia arbitraria, no importa quién sea, entonces notemos que parece que la función sí está dentro del rectángulo formado por las vecindades. Cuando tomamos la vecindad delta cerca del 0, entonces
parece que sí está controlada la función y sí es uniformemente continua. Pero nuevamente, no nos interesa estudiar una sola vecindad, pues no es algo local, sino queremos describir a todo el conjunto de los números reales. Entonces, ¿qué pasa si nos alejamos del cero con la vecindad delta? Podemos darnos cuenta que entre más nos movemos a la derecha, la función se va levantando, se va parando o va teniendo un crecimiento mayor. Y esto se va a dar más y más y más, por lo que llega un punto donde la función parece que se empieza a salir del rectángulo formado por las vecindades. En otras palabras, si tomamos dos números x y y que están en la vecindad formada por delta, entonces sus imágenes no tienen distancia menor a epsilon. Esto quiere decir que el crecimiento de la función es desenfrenado conforme se tiende a infinito. Es decir, se está parando mucho la función y no hay un tope de qué tanto se esté parando la función. Ahora, llegado a este punto seguramente te preguntarás, muy bien, entonces para que una función sea uniformemente continua, entonces debe estar acotada. De esta manera obtendríamos cierto control sobre la función, pero la respuesta es no. Hay funciones con comportamientos anómalos que están acotadas y no son uniformemente continuas. Un ejemplo muy claro es la función seno de x cuadrada. Dicha función la seguiremos estudiando más a detalle, pero si graficamos esta función, podemos notar que tiene un comportamiento bonito al iniciar. Está acotada, de alguna manera está controlado el crecimiento, pero conforme avanzamos a la derecha, empieza a vibrar mucho o a hacer muchas oscilaciones y muy rápido. Entonces no importa cuál sea la vecindad delta que demos, dicha vecindad al moverla a la derecha resulta que va a tener puntos que están muy alejados uno del otro. Aquí es importante notar que lo que nos interesa entonces no es qué tanto aumenta necesariamente el crecimiento, sino qué tanto aumenta el cambio del crecimiento. Si de repente sube mucho o si de repente empieza a bajar muy rápido. No importa hacia dónde, pero si empieza a oscilar o a cambiar demasiado la velocidad, entonces ahí es donde van a haber problemas. Bien, dicho esto sobre esta función que no es uniformemente continua en R, en los números reales, ahora veamos algunos ejemplos de funciones que sí sean uniformemente continuas en algún conjunto. Por un lado, la función identidad, f de x igual a x, es uniformemente continua en R. ¿Por qué? Si graficamos la función puede parecer que crece indefinidamente, pero recordemos que no nos interesa que crezca mucho, más bien qué tan rápido cambia su crecimiento. Y la recta crece de manera constante. De manera visual, si tratamos de dibujar un rectángulo y pasarlo por la función, para ver si siempre se queda la gráfica de la función dentro del rectángulo, podemos ver que la gráfica de la función siempre está dentro del rectángulo y no se sale ni por arriba ni por abajo del rectángulo en ningún momento, como lo hacen algunas otras funciones. Ahora, ¿cómo se prueba formalmente esto? Me atrevería a decir que se deja de ejercicio al lector, pero para hacerlo más interesante propongo un reto. En la descripción de este video he dejado un link con acceso a un documento donde está la demostración, pero hay algunos detalles en la demostración que están mal, así que te reto a que encuentres lo que está mal en la demostración y comentes en los comentarios. Otro ejemplo de una función que sí es uniformemente continua en un conjunto es la función f de x igual a x cuadrada en el intervalo 0,5 cerrado. Un momento, había dicho hace rato que esta función no es uniformemente continua, y ahora resulta que sí. Así es, lo que está pasando es que depende del conjunto en el que estemos trabajando. En este caso estamos trabajando en el conjunto 0,5 cerrado. Hace un momento estábamos trabajando en los números reales. Van a haber casos de funciones que sean uniformemente continuas sobre ciertos conjuntos, pero no lo sean sobre otros conjuntos. Por eso es importante poner atención a estos detalles. En el caso de la función f de x igual a x cuadrada en el conjunto 0,5, intervalo cerrado, resulta que sí está controlado el crecimiento. Aquí no hay variaciones de crecimiento como en el caso donde considerábamos a todos los números reales,
Como reto te propongo a que escribas la prueba para este caso y te daré un buen hint. Para cada epsilon mayor a 0, el delta que necesitas proponer es epsilon sobre 10. Solo te toca demostrar la implicación de la definición y eso sería todo. Muy bien, esto ha sido todo por el momento. Más adelante probaremos propiedades bastante interesantes e importantes de las funciones uniformemente continuas. Igual daremos más ejemplos y más demostraciones, así que si tienes dudas o comentarios no olvides hacérmelo saber y hasta la próxima.